Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches, bienvenidos al Ven, Sígueme al Detalle con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en la Fundación Morgat, donde siempre compartimos con ustedes más esperanza, más paz y más Dios. Sabemos que el Señor necesita que aprendamos de sus escrituras, pero también quiere que nos sujetemos a nuestros líderes. Por eso, a partir de este domingo, ustedes tendrán la clase de Ven, Sígueme aquí en la Fundación Morgat, aquí en este canal, la clase de 25 minutos para irnos preparando para la clase que vendrá en septiembre, en 2 meses. La idea con este ejercicio es irnos acostumbrando a esa clase de 25 minutos. Les invito a que este domingo me acompañen desde las 7:30, media hora más tardecito. No salimos a las 7, sino a las 7:30 de la mañana, hora de Colombia, Perú, Ecuador y Jamaica, para que ustedes puedan vernos ahí. Clase de 25 minutos. Pueden tomarla como un ejemplo para sus clases de escuela dominical. Y bien, mis amados hermanos, vamos a ver 2 capítulos bien bonitos hoy. Samuel 11 y 12. Vamos a centrarnos ahí y vamos a hablar de este tema hoy en el Ven, Sígueme al Detalle. No ser ociosos. Hoy no nos acompañará nuestro querido Luis, así que hoy yo voy a estar solito. Hoy necesitaba más voz acompañante, pero bueno, así son las cosas. El tema es: no seamos ociosos y cómo David descuidó su misión y puso en peligro sus convenios, queridos hermanos y hermanas. Así que bienvenidos a este espacio que tenemos aquí en la Fundación Morgat. Recuerden que aquí profundizamos el Antiguo Testamento con una visión doctrinal enfocada en Jesucristo, porque si no fuera así, pues no serviría literalmente de nada si no nos enfocamos en Él y compartimos más esperanza y más paz para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Y bueno, entremos en detalle de todos estos asuntos que tienen que ver con David. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas. Espero que este detalle de esta clase les guste mucho. ¿Recuerdan que les dije que el domingo vamos a tener la clase de 25 minutos? Pues todos los miércoles, que incluso es posible que cambiemos el horario para los domingos en la tarde, ustedes van a tener el Ven, Sígueme al Detalle. Así que estamos haciendo ajustes para ver qué es lo mejor para todos ustedes. Bueno, aquí nos enfrentamos a una pregunta existencial con toda esta historia de David, queridos hermanos y hermanas. Y eso primero que aprendemos es que la mayoría de las personas creen que los pecados empiezan o suceden por grandes decisiones, pero las escrituras nos enseñan algo muy diferente. Muchas veces una caída espiritual comienza con pequeños descuidos, digámoslo así, con pequeños deslices. En este caso de esta historia de David, incluso con pequeñas miradas. Esto me hace acordar mucho de la historia que contó el presidente Kimball. ¿Recuerdan en El Milagro del Perdón? En ese libro ustedes encuentran esta historia del hombre que compró una tienda y en el desierto estaba una noche y su camello pues estaba afuera porque la tienda era muy pequeña. Y entonces empezó a haber una tormenta de arena. Entonces el camello desde afuera de la tienda le dijo al hombre: esta tormenta está terrible. Y el hombre dijo: sí. Y dijo el camello: ¿pudieras dejarme entrar mi nariz para que no me entre arena en mi nariz? Porque la verdad me preocupa. Y el hombre dijo: no, porque la tienda es muy pequeña y tú debes estar afuera y yo debo estar aquí adentro. Pero el camello insistió, así que el hombre pensó: la sola nariz no es problema. Entonces le permitió al camello meter su nariz. El camello agradeció profundamente. Pero al momento le dijo: ¿sabes por qué no me dejas meter toda la cabeza? Porque ya entre la cabeza y la nariz no hay mucha diferencia. Así los oídos, las orejas, no se me llenan de arena. El hombre pensó: bueno, tiene la nariz, la cabeza,
no va a inquirir mucho. Así que el camello metió la cabeza y charlaban y el hombre hasta se sentía complacido con la conversación del camello. Sin darse cuenta, el camello fue metiendo una pata, otra pata, todo su cuerpo, las dos patas traseras, pero la carpa era tan pequeña que el camello terminó sacando al hombre de su carpa. Queridos hermanos y hermanas, a veces con el pecado sucede lo mismo. Dejar meter la nariz del pecado en nuestras vidas es hacer una invitación deliberada. Oigan esto, una invitación deliberada, o sea, consciente, a que el pecado entre en mi vida. Y esas pequeñas decisiones a veces empiezan con una oración menos, una responsabilidad postergada. No voy a hacer mi ministración, no voy a leer las escrituras. Un compromiso relajado. Después voy al templo. Después pago el diezmo. Un momento de comodidad donde dejamos de estar donde deberíamos estar. Y quizás ninguna historia ilustra mejor este principio que la caída del rey David. Y es que nosotros empezamos con la historia del rey David como un ejemplo de Cristo. Si uno coteja las historias, uno se da cuenta que David era un pastor como el Salvador Jesucristo, que por cierto cuida sus ovejas de leones y de tigres, de leones y de osos. De la misma manera, el Salvador nos cuida a nosotros. Esta historia nos cuenta del mismo David que derrotó a Goliat, el mismo David que escribió salmos inspirados, el mismo David que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta no es cómo pecó David. La pregunta es, hermanos, ¿qué ocurrió antes de que pecara? Porque a veces nos concentramos en la consecuencia, en la acción final. Pero, ¿qué cosas llevaron a esa acción, a que eso sucediera? Y aquí tal vez está el detalle que muchos pasan por alto. Y pasan por alto porque parece insignificante. Parece que la historia empieza de una manera que hace pensar, pero ¿cuál es el problema? La frase que lleva a la insignificancia de esta historia, o más bien a parecer que el detalle es insignificante, por eso esto se llama Ven, sígueme al detalle, es esta, hermanos. En Samuel, en 2 de Samuel 11:1, se declara algo que a mí me impacta. Y aconteció que al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, miren, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Empecemos por analizar un poquito esto. ¿Por qué si los reyes salían a la guerra, por qué David se quedaba? En el año en que los reyes salen a la guerra. Si David era rey, ¿por qué se quedó? Y aquí encontramos la verdadera introducción de la tragedia. Porque las tragedias no ocurren cuando ocurren, ocurren antes en el corazón y en la mente de los hijos y de las hijas de Dios, queridos hermanos y hermanas. Esto puede sentirse doloroso, pero así es. Casi toda acción viene determinada por una acción, por un pensamiento que la antecedió. Los reyes, en ese tiempo, en el caso de David, debieran estar liderando. Los reyes debían estar cumpliendo su misión con sus ejércitos. Los reyes deberían estar donde Dios esperaba que estuvieran, como sucede con nosotros. ¿Dónde debemos estar nosotros? Permaneced en lugares santos. Los reyes deberían estar donde deberían estar. Pero David decidió quedarse. ¿Por qué razón? ¿Por qué David decidió quedarse? Según el análisis que hacemos hoy nosotros aquí y los análisis que yo sé que muchos de ustedes también están siguiendo del buen hermano Tyler Halverson, pues esos detalles, hermanos, que son esos detalles narrativos, suelen revelar principios espirituales muy, pero muy importantes y a veces los pasamos por alto. Y este detalle en especial nos enseña algo sumamente profundo, sumamente exquisito en la teología,
porque en el detalle está la esencia de lo que son las escrituras, queridos hermanos y hermanas. La caída de David no empezó en la azotea. Miren, aquí tengo la imagen de David en la azotea mirando, ¿sí?, a una mujer bañarse a lo lejos desde su terraza, dicen las escrituras. ¿No? Pero no, el pecado no empezó ahí. El pecado abandonó, o más bien el pecado inició cuando David abandonó su lugar de responsabilidad. No estaba donde debía estar. Entonces aquí encontramos algo que yo llamo el peligro de la ociosidad espiritual. La ociosidad no significa necesariamente que uno no esté haciendo nada, porque a veces las personas piensan eso. Ay, está ocioso, no está haciendo nada. Muchas veces la ociosidad significa dejar de hacer lo que Dios espera que hagamos. O sea, podemos estar ocupados, pero no en las cosas que debemos estar ocupados. David seguía siendo rey, seguía teniendo autoridad, seguía teniendo poder, pero había dejado de cumplir plenamente su propósito. Cuando una persona, uno de nosotros, como miembros de la iglesia, deja de avanzar espiritualmente, rara vez, hermanos, permanece neutral. Y este es un concepto bien interesante. Algunas personas dicen, no, yo no estoy yendo a la iglesia y estoy bien. Nada está pasando conmigo. Estoy tranquilo. Así estoy bien. No. Cuando tú te apartas de Dios, no estás en terreno neutral. Ni hago el bien ni hago el mal. Dicen algunas personas, yo no le hago mal a nadie. No estás en terreno neutral. Si no estás en el terreno de Dios, estás propenso, estás susceptible a caer en tentación. Y eso le pasó a David. Por no estar donde debía estar, por no estar en el lugar que debía estar, y como lo dije en la clase de Ven, Sígueme, lo compartí con ustedes el domingo, por entrar en una zona de comodidad, para no decir una zona de confort, que es un término que utilizamos mucho nosotros los coaches en mi profesión, decimos, estás en una zona de confort, en una zona de comodidad. David entró en esa zona. ¿Dejaba de ser rey? No. ¿Dejaba de tener poder? No. ¿Estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera? No. Estaba en un lugar inadecuado, porque ese no era el lugar en el que debía estar. Cuando yo estoy haciendo algo que no debo hacer, en lugar de estar haciendo lo que debo hacer, ya no estoy caminando hacia Dios, sino que estoy dando pasos agigantados, pero aunque son gigantes, a veces no se perciben de esa manera y esos pecados me llevan a la tentación, como en este caso llevaron a David. Generalmente, las personas que están o que se alejan de Dios comienzan a retroceder. Es algo que no se dan cuenta. El discipulado exige, mis queridos hermanos, movimiento. Uno no puede ser discípulo de Cristo estático, ¿no? Eso, y esto lo digo con respeto, eso sería como meterse en un lugar a vivir una vida célibe, quieta, sin contacto con nadie. Y entonces alguien podría decir, qué sabiduría. Ha estado encerrado 20 años, pero el discipulado de Cristo no exige la ausencia de la sociedad. Mucho más elevado. Exige que no seamos del mundo, aunque estamos en el mundo. Porque si no, el mundo, ¿cómo verá nuestra luz? El discipulado exige un movimiento. El ser cristiano exige un convenio que debe ser comprometido. Exige compromiso. No es comodidad. Si esta iglesia no diera, como dijo, estoy parafraseando al profeta José, no exigiera el sacrificio de sus miembros en todas las cosas, no sería la iglesia de Jesucristo. El ser discípulo de Jesucristo exige participación, exige que hagamos algo. La ociosidad, por otro lado, crea espacios peligrosos, pero peligrosísimos, hermanos, para el alma. Recuerdo un discurso del presidente Boyka Packer hace muchos años, que era un librito blanquito, que se llamaba así, Solo para varones jóvenes, decía él. Y él ahí utiliza algunas frases que voy a parafrasear, como la ociosidad o la mente en blanco es el taller del diablo, dice él.
Cuando una mente está ociosa, y a veces yo le decía a los jóvenes, cuando he tenido que ser líder de jóvenes y entrevistarlos, les digo, ¿en qué piensas cuando no piensas en nada? Y dicen, uy, no sé. Es que uno a veces está pensando y no está pensando en nada. Peligro, hermanos. Peligro. ¿Le han preguntado ustedes a alguien en qué está pensando? No, en nada. Qué peligro. Porque la mente que no piensa en nada generalmente es susceptible a que un pensamiento malo llegue. Y el presidente Packer decía en ese discurso que seguramente ustedes conocieron, los que tienen más o menos mi edad, o sea, que son así jóvenes como yo, que la mente es como un escenario donde siempre algo está actuando en ella. Hay una representación en ella. Si la dejamos en blanco, sin presentar nada en el escenario, empiezan a llegar figuras o pensamientos sucios, oscuros, a llenar esa mente. Siempre debe haber algo en nuestra mente, porque la ociosidad es un espacio muy peligroso para el alma. No debemos caer en ese espacio, queridos hermanos. Y tenemos que entender un principio, es que la tentación nunca llega sola. En Samuel 11, en el segundo versículo de Samuel 11, el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, nos dice, y sucedió, miren, dice la escritura, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Aquí observamos como la progresión. Yo lo mencioné en la clase, hermanos, pero esto es una progresión de cosas. Ya no estaba donde debía estar, ¿cierto? No estaba donde debía estar. Ve lo que no debía de ver, lo que no debía estar viendo. Permite que la curiosidad se convierta en contemplación. Todo esto porque ya empezamos a ver que la comodidad sobrepasa. Era tarde y se levantó de su lecho, dormía, estaba tranquilo, estaba cómodo. Entonces permitió que su visión se convirtiera en contemplación. El viernes voy a compartir, este próximo viernes voy a compartir con ustedes un discurso del Elder Soares que se llama, a ver, voy a tratar de recordarlo. Aquí lo tengo, el discurso que vamos a tratar el día viernes. Se llama Buscar a Cristo en todo pensamiento. Hermanos, les recomiendo que me acompañen en ese club de lectura. Cuando uno no busca a Cristo en todo pensamiento, las cosas que ve se pueden convertir en un pecado. Y en este caso, la contemplación de David a Betsabé se convirtió en un deseo. Así sucedió, queridos hermanos y hermanas. Así sucedió. Alguien podría decir, fue culpa de Betsabé, fue culpa de la circunstancia, porque estaba allá afuera bañándose, ella estaba en su casa, seguramente cultural, de manera cultural. No había baños o servicios sanitarios igual que tenemos hoy día, que son cerrados y ambientados, ¿no? Esta era una manera de la cultura. La pregunta es, ¿qué hacía David mirando? El deseo se convirtió en acción. El pecado rara vez parece completo desde el principio, no hay nada mal. Normalmente parece, de hecho, cuando estamos alimentando pensamientos que deberían ser rechazados inmediatamente, que no hay ningún problema. Empecé a mirar, no, bueno, solo miré, no estuvo tan mal, pero empezamos a alimentar eso. Y como los empezamos a alimentar, crecen. David tuvo varias oportunidades para detenerse, pero eligió seguir avanzando hacia la tentación, seguir ese camino. Y entonces ahí es cuando el poder que está en nosotros reemplaza la humildad. Ahí es cuando nuestro egoísmo y nuestra carne reemplaza la humildad. Y uno de los aspectos, hermanos y hermanas, más trágicos de esta historia es que David utilizó las bendiciones dadas por Dios para violar los principios de Dios. ¿Por qué? Porque entonces utiliza su autoridad como rey para hacer lo que no debe hacer. Utilizó ese poder que Dios le había dado, su posición, su influencia, todo lo que estaba a su alcance, que era una bendición de Dios.
El problema nunca fue que David tuviera poder, porque entonces los hombres no podríamos estar al servicio de Dios. El problema fue que dejó de someter ese poder al Señor. Y aquí, mis amados hermanos, encontramos una advertencia para todos nosotros como discípulos de Cristo. La prosperidad espiritual puede convertirse en un peligro espiritual cuando dejamos de depender de Dios. Cuando creemos que estamos por encima de Dios. Yo ya soy el líder, yo soy el que mando, yo soy el que gobierno. Entonces yo puedo hacer como me plazca. Yo puedo quedarme donde no debo quedarme. Yo puedo mirar lo que no debo mirar. Y discúlpenme que voy a utilizar términos aquí. Como yo soy el obispo, yo puedo decir estas cosas. Como yo soy, hermanas, ustedes dicen, yo soy la presidenta de la Sociedad de Socorro, yo puedo hacer estas cosas. A veces llamo la atención a todos. A todos. Entren a la escuela dominical en sus capillas, no se queden por fuera. Todos. Y cuando hablo de todos los líderes, hermanos. A veces uno, y lo digo con tristeza porque lo viví también, uno como líder se queda por fuera de las clases. Como que las clases no son para nosotros. No, es que yo soy líder. Pero ¿qué manual dice? Que porque eres líder no debes adoctrinarte, no debes recibir la buena palabra de Cristo. Cada líder debería estar sentado, escuchando la voz de los maestros, aprendiendo, porque algún día eso le puede hacer falta. Hace un tiempo recuerdo que oí a una buena presidenta y a una buena hermana que las invité justamente a la clase. No, yo era el maestro de la escuela dominical y las extrañé. A la presidenta de la Sociedad de Socorro y a sus consejeras. Les dije, hola hermanas, ¿cómo están? Las extrañé en clase. Y entonces me dijeron, no, hermano, estábamos haciendo las entrevistas de administración a varias hermanas. O sea, ni siquiera ellas estuvieron en clase. Además, sacaron a otras hermanas de las clases. ¿Estaban haciendo algo malo? No, hermanos. Lo estaban haciendo en el tiempo inadecuado. Estaban haciendo entrevistas en los tiempos de las lecciones. Estaban haciendo entrevistas cuando debieran estar comiendo de la palabra del Señor, tanto ellos como sus entrevistados. Tengamos cuidado con eso. Recuerden, hermanos, las mayores victorias del pasado, como en el caso de David, jamás garantizan la fidelidad del presente. Yo fui misionero, yo fui obispo, yo fui. Si no estás atento hoy, no importa lo que pase, puedes llegar a tener un problema en hoy, el día de hoy, con los pecados, con las tentaciones. Y ahora aquí hay algo importante, y es que el pecado siempre quiere esconderse, hermanos. Después del adulterio, David intenta ocultar lo que había ocurrido. Manipula circunstancias, engaña. Finalmente organiza la muerte de Urías Eteo. Hace que Urías vaya a la guerra, vaya al frente de la guerra. Pide, colóquenlo adelante, donde es casi seguro que los soldados que participan en esa parte de la guerra van a morir. David da esa orden y no la da, claro, a sabiendas. Urías Eteo es un gran guerrero. Es tan guerrero que la historia cuenta que David llama a Urías de la guerra, hace que lo traigan de la guerra. Y miren el ejemplo que da Urías. David lo trae de la guerra y le dice, entra a tu casa y goza de la mujer que tienes como esposa. Porque David está tratando de ocultar su pecado. Pero Urías Eteo dice, no. Y entonces no pernota en su casa, no se queda dentro de su casa, se queda fuera de su casa. Y cuando le preguntan por qué lo hace, por qué no entra a su casa donde está su esposa, él dice, no, porque estamos en guerra. Y todos los guerreros están en guerra. ¿Cómo podría yo, estoy parafraseando la historia, cómo podría yo estar en mi casa con mi esposa cuando los demás están en guerra? ¿Qué ejemplo? Porque David estaba ocioso en su palacio mientras su pueblo estaba en guerra. ¿Sí se dan cuenta? Digámoslo, la semejanza, o cómo decimos más, cómo concordamos estas cosas, la balanza. Como por un lado había un rey que descansaba mientras su pueblo estaba en la guerra y por otro lado había un guerrero humilde que dijo, yo no puedo descansar porque estoy en guerra.
Yo no puedo estar con mi esposa y en mi casa mientras mis hermanos están en la guerra. Pero David organizó entonces la muerte de Urías. Lo que comenzó como una mirada terminó convirtiéndose en una cadena de pecados. Miren, todo empezó así. Estoy mirando desde el techo de mi casa y miren a dónde llegamos. Hasta la muerte, hasta el asesinato de Urías Eteo. Porque el pecado no queda satisfecho. El pecado siempre busca postergar el arrepentimiento. El pecado no dice ya y está bien. Y para hacerlo, ¿saben qué hace el pecado, hermanos? Suele exigir más pecado. Por eso la persona que entra en pecado, siempre cuando se le entrevista y cuando se le llama ya a los procesos de arrepentimiento, la persona dice, no sé cuándo pasó todo esto, pero una cosa me fue llevando a otra. Claro, el pecado se alimenta de una decisión mala tras otra. Siempre es así, hermanos. Ese es el proceso, ese es el patrón. La historia nos enseña que es más fácil resistir una tentación al principio que corregir una vida después de múltiples decisiones equivocadas. Es más sencillo corregir hoy. No miraré, que miraré, contemplaré, me quedaré, pecaré y después me arrepentiré. Eso es muy difícil. Es posible, claro, y todos seguramente tenemos esa oportunidad, pero qué difícil es hacer las cosas que el Señor quiere cuando yo mismo me meto literalmente en la boca del lobo. Entonces, Dios envía a un profeta. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, aparece Natán. Y a mí me encanta que aquí encontramos una de las manifestaciones más hermosas de la misericordia de Dios. Una historia divina. Después de que Natán reprende a David, Dios no lo abandona. De hecho, lo confronta. Lo confronta para que haya una corrección. La corrección divina no es rechazo, hermanos. Cuando Dios nos corrige, no nos está rechazando, nos está amando. Natán le cuenta una historia a David. ¿Recuerdan? Yo la conté en la historia. David, entonces, furioso y muy elegante, con altivez moral, reprende al hombre de la parábola. El tal debe pagar. Y entonces Natán pronuncia una de las frases más impactantes de todas las escrituras. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. El de la historia. Ese eres tú. Tú eres aquel hombre. Muchas veces, hermanos, me quedo pensando cuántas veces pozo de altitud y de rectitud moral y tal vez mi moral no me da para juzgar o para disciplinar a otras personas. A veces nosotros levantamos nuestra voz y exigimos y vemos en la política y en todo el quehacer social personas que reclaman y que exigen y que se autodenominan decentes, pero son criminales escondidos que hacen mal. A veces nosotros entramos en los terrenos de creer que somos buenos y que podemos levantar nuestra mano. Como David, ese hombre debe pagar. Y entonces el profeta le dice, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ahí encontramos una historia muy trágica. De repente David ve todo lo que había estado evitando. Todo el peso del mundo cae sobre uno cuando uno ve su pecado. Y eso fue lo que sucedió. David ve su pecado, ve su transgresión, ve su orgullo, ve sus decisiones cayéndole encima. Ve cuánto se había alejado de su camino, de sus convenios. Eso es lo que ve. A veces nos pasa así. Ahora yo me pregunto, ¿qué revela toda esta historia sobre Dios? Sobre Jesucristo. Bueno, esta historia revela un Dios, hermanos, que ve lo que nadie más ve. Lo ve todo. Que no puede ser engañado. ¿Recuerdan la Escritura? Porque Dios el Señor no será burlado. Dios no abandona a sus hijos cuando fallan. También esta historia nos enseña eso. Dios no abandonó a David. De hecho, no abandonó a Betsabé. Busca restaurar incluso a quienes han caído profundamente. El amor de convenio de Dios no elimina las consecuencias. De hecho, Esed, ¿recuerdan? Convenio, amor de Dios. Pero ese amor
no puede eliminar las consecuencias, porque hay que pagar un precio, las condiciones del arrepentimiento que se llaman. Ese amor de Dios lo que abre es que toma, literalmente como si fuera un guardián, y abre esas puertas al arrepentimiento. Permite que uno empiece a socializar, a introvertir el arrepentimiento. David sufría dolorosas consecuencias y las sufrió, y creo que las sufre hoy día. No soy quien para decir cuáles, hermanos, pero es una historia supremamente dolorosa. Toda su vida de ahí en adelante es de dolor, pero encontraría también misericordia de Dios en palabras, en cantos, porque Dios sigue siendo un Dios de restauración. El plan de Él no es castigarnos, no es dejarnos por fuera, no es abandonarnos. Entonces aquí podemos decir cómo todo esto se asemeja. David y Jesucristo. Un contraste era la palabra que estaba buscando hace rato. Esta historia también nos enseña nuestra necesidad absoluta de Cristo. Por eso vuelvo a repetir, les invito el viernes a las 8 de la mañana al club de lectura. Les va a gustar mucho ese club de lectura. Buscad a Cristo en todo pensamiento. Tenemos una necesidad absoluta de Cristo, queridos hermanos y hermanas. David, de hecho, era un hombre bueno. O sea, nunca quiso abandonar a Dios y aún así cayó. Aún así cayó. La historia nos demuestra que nadie es tan fuerte como para no necesitar del Salvador. A veces, cuando hemos crecido mucho en la fe, podemos llegar a tener la tentación de creer que ya no necesitamos de nadie, ¿no? Mi testimonio es tan fuerte que yo no necesito ir al templo, o que no necesito acercarme al Señor, o que no necesito orar, o que no necesito leer las Escrituras, o que no necesito que nadie me lidere. Pero la verdadera historia es que entre más fuertes, más débiles somos y necesitamos más de Dios. Todos necesitamos gracia divina, el poder habilitante de Dios. Todos necesitamos la bendición y el privilegio de arrepentirnos. Todos necesitamos la redención del Salvador. Nadie puede vivir sin el Salvador. Donde David falló, Cristo triunfó. Donde nosotros fallamos, Cristo ya triunfó, hermanos. David cedió a la tentación, pero Cristo permaneció fiel y permanece perfectamente fiel a todos nosotros. Jesucristo es el verdadero Rey, hermanos. Él es el verdadero Rey. Él nos bendice con su presencia. Es un Rey que nunca compromete sus convenios. Siempre son firmes. Qué bendición es eso, hermanos. Siempre son firmes. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nosotros? Quizás la pregunta más importante de este estudio sea esta. ¿Dónde debería estar espiritualmente hoy? Tal vez donde no estoy. Tal vez Dios nos ha llamado, hermanos, a orar más, a estudiar más, a servir más, ¿por qué no? A perdonar, a mirar sin resentimiento, a fortalecer a nuestras familias, a cumplir un llamamiento, a compartir el Evangelio. Y quizás, como David, hemos comenzado a quedarnos en Jerusalén cuando deberíamos estar en el campo de batalla, haciendo algo por la obra. La mayoría de las caídas espirituales no comienzan con rebeliones, hermanos, severas, comienzan con descuido, con comodidad. No seamos ociosos. Por favor, hermano, hermana, no seas ociosa. No abandonen su misión, sus convenios, no abandonen sus prácticas, sus costumbres sagradas, no descuiden sus convenios. Les hago ese llamado esta noche. Con todo mi amor, permanezcan donde Dios los ha llamado a estar. Y bueno, les hago algunas preguntas. ¿Hay alguna responsabilidad espiritual que estén descuidando actualmente? ¿Hay algo que estén descuidando en este momento, hermanos? Yo creo que tengo algunas cosas que digo, debo cambiar, debo cambiar, debo reflexionar sobre estas cosas y debo cambiar. ¿Cuáles son esas responsabilidades, esas asignaciones que tal vez tengan abandonadas, así como David estaba abandonando el lugar que le correspondía estar? Están permitiendo que la comodidad debilite su comportamiento y su compromiso con Dios. Eso lo pueden sentir. Miren, un ejemplo es el resfriado que yo tengo, ¿cierto? Y este ejemplo yo lo he utilizado muchas veces. Ustedes que me conocen y han seguido mis clases saben que lo he hablado varias veces.
Generalmente, cuando vamos a tener un resfriado, empieza a ardernos un poquito la garganta y decimos, "Mm, está doliendo la garganta, me está doliendo la cabeza, oh, está dando algo de tos". Esos síntomas van diciendo hacia dónde vamos. Entonces, debemos proceder inmediatamente para no dejarlos convertir en el resfriado tan grande que yo tengo o que he tenido estos días. Los síntomas nos van avisando. Nadie es tan ingenuo para decir, esto no es una gripa, cuando empieza a toser o cuando empieza a sentir fiebre, dolor de cabeza, o empieza a picarle la garganta, o hay escozor ahí en la garganta. No, todos somos conscientes. Puede ser que me va a dar gripa. Puedo entrar en un resfriado. ¿Qué puedo hacer? Y nos descuidamos, como en mi caso, nos descuidamos. Y entonces la gripa nos ataca. A veces, bueno, solo por justificarme, a veces es impensable que va a ser tan fuerte, pero ¿cómo lo sé? Debo buscar evitarla. ¿Qué señales tempranas de peligro espiritual estoy ignorando? ¿Qué síntomas? No leo las escrituras, no oro, ya no me da ánimo de ir al templo. A veces no tengo deseos de ir a tomar la Santa Cena. Ya no soy tan caritativo. Llegan a menudo más malos pensamientos a mi mente. Estoy pensando más en la ociosidad que en el trabajo. Estoy pensando más en la diversión o en mis cosas materiales que en la edificación del reino de Dios. Todas esas cosas puedo estarlas ignorando hoy. Por favor, dejen sus comentarios aquí. Y contesten también esta pregunta. ¿Están dispuestos a escuchar la voz correctiva del Señor como David escuchó a Natán? ¿O cuando el Señor los reprende, ustedes dicen, ay, no, yo prefiero entonces, mejor me voy y no quiero escuchar y no me arrepiento, no, esto es muy duro? ¿O son como David, son humildes, queridos hermanos y hermanas? Bueno, creo que estamos llegando al fin de nuestro Ven, sígueme al detalle. Si pueden, dejen sus comentarios aquí. Ojalá frases positivas. Quiero permanecer fiel a mis convenios. No quiero ser ocioso. Voy a trabajar más en la obra. Voy a dedicarme más al Señor. Voy a meterlo más en mi corazón. Eso sería bueno, queridos hermanos y hermanas. Les invito a que si sienten que este mensaje fortaleció su firme o su decisión firme de seguir el camino de los convenios de Dios, por favor, compartan este material con otras personas. Suscríbanse aquí a la Fundación Morgat. Dejen un like aquí, suscríbanse por ahí donde hay una campanita, un botoncito que dice suscribirse y una campanita. Ustedes piquen por ahí y suscríbanse. Les agradezco mucho eso, queridos hermanos y hermanas. Gracias por todo su amor. Compartan estos mensajes, por favor, y hablen con las personas de la importancia de mantenernos vigilantes ante las amenazas espirituales que llegan. Nosotros desde aquí siempre compartimos más esperanza, más paz y más Dios, porque nos gusta hablar del Evangelio al detalle, queridos hermanos. De mi parte, sé que estas cosas son verdaderas. Yo sé, después de leer estas historias y comprenderlas, que David cayó cuando dejó de estar donde debía estar, al lado de Dios. Testifico de eso. Si no estamos al lado de Dios, estamos en el lugar equivocado, hermanos. Pero también testifico de que fue restaurado cuando volvió a donde Dios quería que estuviera. Quizás el Señor no nos está pidiendo algo complicado el día de hoy. Quizás simplemente nos esté pidiendo que regresemos al lugar del convenio, que regresemos a sus brazos, a sus manos, que seamos humildes y que volvamos a la oración, que volvamos a las escrituras, que volvamos a sus convenios, que volvamos a Él, que nos acerquemos a Él. Y recuerden, hermanos, el pacto, el convenio de Dios sigue vigente, porque Jesucristo es el centro de ese convenio y Él nos ama. Y cuando le seguimos a Él y lo conocemos y escudriñamos las escrituras y las analizamos así al detalle como lo hacemos aquí, descubrimos que Él siempre cumple sus promesas, queridos hermanos y hermanas. Yo testifico de estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que este Ven, sígueme al detalle nos ayude a todos a ser
un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Compártanlo, por favor. Síganos ahí en todos nuestros contenidos. Recuerden que a partir de este domingo tendremos nuestra clase de 25 minutos. Estaremos a las 7:30 hora de Lima, Quito, Bogotá, Jamaica, Miami. 7:30 de la mañana. Ajusten sus relojes un poquito más tarde porque la clase es más pequeña. 25 minutos. Espero que les pueda gustar la clase que vamos a compartir con ustedes. Un abrazo, mis amados hermanos y hermanas, para todos. Gracias por sus oraciones. Aunque he estado muy enfermo y también un poco afectado de la parte renal, de la parte de mis riñones y mi cuerpo, para mí es un gozo trabajar en la obra del Señor. Y saber que para algunos de ustedes es importante esto que hacemos, que lo reciben con mucho amor. Que el Señor les bendiga. Un beso, un abrazo grande aquí de su hermano Walter Posada desde la Fundación More God, más Dios para todos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.